Muy buenos días. Les voy a hablar del concepto de confiabilidad. La confiabilidad, en el ejemplo que se puso anteriormente, tiene que ver con el manómetro que mida lo mismo que en la primera medición, pues mida lo mismo que en la segunda medición, ya que sería sumamente raro que midiera muy diferente y que entrara aire a la llanta, puesto que eso no sería lógico. Sin embargo, si medimos a 300 llantas y nos oscila el manómetro entre 27 y 33, pues entonces sabemos que no es el manómetro que está fallando, sino que hay una diferenciación entre cada uno de las llantas que tiene aire, que es lo que está generando lo que es la afectación. Entonces hay confiabilidad que tiene que ver con el instrumento y hay confiabilidad que tiene que ver con lo que es eh, la muestra, ¿sí? Entonces me voy a referir y remitir a esto, puesto que es de lo que menos se suele hablar en doctorado. Bien, primero que nada tenemos la fórmula que nos habla de muestras infinitas. Cuando yo no conozco el número de personas, por ejemplo, si trabajo en una empresa, tenemos una fábrica, donde hay 200 empleados, yo puedo sacar un valor muestral que me dé un margen de error del 5% o del 3% o del 1% si yo quiero, con una fórmula para poblaciones finitas. Pero cuando la población es infinita, vamos a suponer que yo no sé cuántos son, pueden ser 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, yo no sé cuántos son. Entonces utilizo el método de medias por proporción. Y en este caso utilizo la fórmula N, que significaría la muestra, o sea, cuántos sujetos necesito, es igual a entre corchetes, a Z, que es el alfa, que es la probabilidad de valores del estadístico, el área bajo la curva que acepto, ¿sí? Es básicamente la Z representa el alfa. El alfa, bueno, la Z sabemos que es una de tantas desviaciones estándar, y es el área que yo acepto bajo la curva, es lo que yo acepto de lo que puede estar debajo de ella. Es el valor estandarizado, por así decirlo, ¿sí? Es y sigma minúscula es la desviación estándar. Y aquí en este caso muy concreto, en el caso de las poblaciones infinitas, yo necesito aplicar un estudio piloto. El estudio piloto lo tengo que obtener con base a una fórmula que me dice cuánto es la representatividad del estudio piloto. Gracias al estudio piloto puedo entender si hay desviaciones estándar, o hasta dónde llega la desviación estándar, que estaría representada con el simbolito que está a un ladito de la Z, en este caso es el alfa, que sería la sigma minúscula o la desviación estándar. Eso se multiplicaría y se dividiría entre el error. Aquí yo le estoy poniendo un error de 10. Todo ello entre corchetes debe de estar elevado al cuadrado. Esta es la fórmula y aquí la tengo desglosada. Se puede programar con Excel. Solamente lo único que tengo que hacer es eh, ¿cómo se dice? Pues usar la fórmula. Miren, por ejemplo, aquí tengo un alfa al 5, que es lo que yo esperaría de confianza, de lo que está debajo del área de la curva. Acuérdense que la curva de distribución normal es simétrica, que la partimos de un lado y del otro. Por eso nos da P y Q, por esa simetría. Aquí, por ejemplo, si yo acepto un error de un 10%, este, con una confianza de un 5%, que sería el alfa,
Mi desviación estándar puede ser de 40. Si tengo una desviación estándar de 40, puedo aceptar un error de 10. Y entonces lo único que necesito es tener 67 sujetos. Con los 67 sujetos tengo para lograr el estándar propuesto. Me voy a permitir ir a Excel. Espero que me vean. Aquí está programado, por ejemplo, con un alfa al 4, vamos a subirla al 5. Y Z es 1,96. Vamos a suponer que la desviación estándar es mucho más pronunciada, lo cual nos afectaría en sentido contrario a la confiabilidad. Vamos a suponer que tengo una desviación estándar de 60. Entonces, ustedes se fijan, me incrementó a 138 el número de personas que necesito para tener la confiabilidad muestral. Pero bueno, vamos a suponer que la desviación estándar bajó a 20. Entonces ya solamente necesito 15 sujetos porque no hay tanta desviación estándar. Entonces es una prueba más o menos consistente. Pero vamos a suponer que yo no acepto un error tan alto que es del 10%, sino que quiero solamente un error del 5%. Entonces aquí también me va a incrementar a 61. Como pueden ver, esto es para fórmulas, para una fórmula infinita, para una población infinita. Voy a regresarme de nuevo, espero estar de nuevo en el archivo. Luego aquí tengo otra fórmula que es n, que sería la muestra, igual a z al cuadrado, p por q, entre el error al cuadrado. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un alfa al 5, la z que es 1,96, p, que es la probabilidad de la mitad de la curva para un lado, y la otra probabilidad del otro lado, que sería también 5, con p, que sería 0,5 de un lado y 0,5 del otro, que se multiplicarían. Yo aceptaría un error muy, muy bajo, sería de 0,005. Entonces, como pueden ver, cuando tengo un error tan bajo, casi casi estamos hablando de la ciencia médica pura. Entonces aquí sí se necesitaría bueno, si me permiten irme al Excel, a la programación, vamos a suponer que yo acepto un error del 5%, un error pues, bastante alto, es para ciencias sociales, o sea que de 100 pruebas, 5 van a fallar. Entonces, pues aquí, siendo una muestra infinita por proporción, un alfa al 5, una confianza muy alta, prácticamente yo ya tengo todo, o sea, prácticamente el error es del 5%, ¿sí? Bueno, entonces aquí eh, la muestra, pues con cualquier muestra que tenga, con 1, con 5, con 10, yo ya la hice. Y bueno, vámonos ahora a la que sigue. Aquí, por ejemplo, esta es una fórmula mucho más compleja, que es la muestra es igual a z al cuadrado, sigma al cuadrado, que multiplica el número. En este caso sí tengo el número, porque no es población infinita, sino finita. Y el número que tengo es de 57. Entonces yo necesito saber cuál es mi muestra. Si tengo 57 casos. La n mayúscula representa el número de casos que tengo. Pero a veces necesito más todavía, porque no me ajusta o no me alcanza. Entonces tengo una desviación estándar de 40, un error de 10. Necesito 800 casos. Entonces, bueno, vamos a alterar algunos de estos datos. En esta otra fórmula, aquí tengo la población, que son 800. Perdón, aquí me equivoqué, porque este es la población.
Sí, ya te había dicho que sí. Bueno, entonces, eh, el alfa al 5 tengo una Z de 1.96. En este caso, tengo 800 personas y acepto un error del 10%, una desviación estándar del 40%. Y con estas características, con tan solo 57 casos, yo ya estoy en el valor muestral que necesito. Pero vamos a suponer que lo altero. Vamos a suponer que no acepto un error del 10, sino del 5%. Que la desviación estándar este, que acepto es de solamente el 20%. Entonces, como pueden ver aquí cambia. ¿Por qué cambia? Ya el número de casos es menor, porque la desviación estándar disminuyó y eso le subió la confianza. ¿Sí? Y bueno, y finalmente tenemos esta última fórmula, que es una de las que más se usan, que es mucho más compleja y está pues, todo lo que indica. Eh, Aquí me muestra que si tengo 74 personas que voy a investigar, la muestra debe ser de 42, siempre y cuando el error que yo busque es de 1 y el alfa sea del 5. Es una población finita. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a suponer que yo lo altero y que quiero que el error sea del 0,5. O sea, que sería el error que usualmente se utiliza en medicina, que es del 0,5%. Entonces necesitaría 53 casos. Ustedes se fijan, se incrementó de 42 a 53. ¿Por qué se incrementó? Porque disminuí el error. Ahora, ¿qué pasa si tengo más casos? Vamos a suponer que tuviese 200 casos. Ustedes se fijan, como tengo más casos, necesito más muestra para poder lograr un error del 5, del 0,5, con un alfa al 5. Y bueno, esto es en general lo que se refiere a la confiabilidad muestral. Obviamente que también hay la confiabilidad del instrumento, que son 4 básicamente: la de estabilidad, que es el test retest, el de formas alternativas. Yo tengo un test previo, por ejemplo, en el caso que les mostré de Maslach, lo comparo con el que yo estoy creando y a través de Pearson, que es un índice de correlación, veo si correlacionan o no los instrumentos. El método de mitades partidas está muy sencillo. Yo diseño una prueba, la parto a la mitad y comparo la primera mitad con la segunda y veo si son consistentes. Y finalmente el método del alfa de Cronbach, de consistencia interna. Hay varios más, no nomás es el alfa de Cronbach, pero este nos mide que entre sí los ítems estén construidos de tal manera que sean consistentes. Eso es lo que nos mediría el alfa de croma, que son seguramente todos ustedes ya conocen estos. Me imagino que a lo mejor no conocían tanto era sobre lo de la confiabilidad muestral. Es tan importante la confiabilidad del instrumento como la confiabilidad de la muestra. Imagínense ustedes que yo aplico un instrumento a chicos de primaria, de secundaria, de bachillerato, de licenciatura, a albañiles, a profesionistas, a campesinos. Pues obviamente ahí la falla no va a ser del instrumento, va a ser de la muestra. Entonces, por ese motivo la muestra tiene que estar muy bien seleccionada. ¿Sí? Y bueno, de mi parte sería todo, les agradezco. Eh, Voy a dejar aquí la reunión, voy a dejar de compartir y en